una de las cosas muy buenas que tiene la medicina china. Es una medicina muy antigua que tiene miles de años, pero una cosa buenísima es que ha sabido adaptarse e incorporar todas las novedades y bueno, pues eso lleva a que aún perdure y que haya evolucionado también, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Y aquí pues porque estaba un poquito limitada la cosa, ¿no? Pero por mucho que digan, se sigue estudiando muchísimo, se hacen muchos estudios científicos. Bueno, es una evolución constante y que... Sí, claro, fíjate. Sí, sí, sí. Hombre, aquí ahora tenemos un momento, ¿no?, en el que hay que pelear, pero bueno, la evolución es esa porque todos los países que tenemos alrededor lo están regulando, ¿eh? ¿Empezamos? Vale, para respetar un poquito el horario. Sí, acercaros un poquito. Claro, sí, así lo haremos más dinámico. Claro, de pie. No te preocupes que te vas a sentar enseguida. Ya se ha ofrecido antes, le ha dicho que no le... Que... Bueno, ¿empezamos? Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el centro en Valencia, yo soy Mónica García, soy profesora de aquí, del centro de Valencia, de la Escuela Superior de Medicina China. Y bueno, vamos a hacer una pequeña demostración y una pequeña introducción sobre lo que es China y un tratamiento, un ejemplo de un tratamiento sencillito para que lo veáis en la práctica. Duda es bien recibida, las estamos contestando. Y bueno, explicaros un poquito para los que no conozcáis que la medicina china, estamos comentando ahora, precisamente es una de las medicinas más antiguas que hay, tiene miles de años y que ha sabido evolucionar, lo cual ha permitido eso, pues al ir integrando durante todos los años todas las novedades que han habido, pero también respetar a los clásicos, pues eso ha llevado a que sea cada vez una medicina mucho más enriquecida, ¿no? Su campo de acción es muy, muy, muy extenso. Y bueno, estamos viendo en los últimos años precisamente lo que comentábamos, una evolución en la que muchos países lo están regulando, lo están incorporando en sus sistemas de salud y ¿no? Es así, es la evolución que le toca y que seguir evolucionando. Para lo que no lo sepáis, la medicina china se basa en unas teorías básicas, ¿no? Todas estas teorías, que las más importantes y las más conocidas, que supongo que conoceréis o por lo menos os sonarán, son la teoría del yin y el yang, es un equilibrio que hay en la naturaleza, es la evolución constante de todo, ¿verdad? El día y la noche. El yin se supone que se asemeja, por la palabra que se le ha dado, a la parte más oscura de la montaña, ¿no? Y el sol a la parte que da más, o sea, el yang a la parte que da más el sol. Es decir, todos los yin se asocia a lo que es más tranquilo, más frío, la noche, frente al yang, porque todo es yin o yang respecto a algo, no son términos absolutos. Entonces todo lo yang es calor, sol, actividad. ¿Qué pasa en la naturaleza? Ponemos el ejemplo del día y la noche, no cambiamos de repente al día y la noche, sino que empezamos por el día, si partimos del punto de la hora que estamos, por ejemplo, ahora, que estamos al mediodía, estaríamos en un punto de un yang muy elevado. Según va evolucionando el día, nos acercamos a la noche, ese yang va disminuyendo y va aumentando hasta la noche, que se considera que es yin. Una vez llegamos por la noche, que es yin, según vamos evolucionando de nuevo al día siguiente y a la mañana, el yin va disminuyendo a la vez que va aumentando el yang. Es decir, todo en la naturaleza es un proceso en el que el yin y el yang van alternándose, van conviviendo, pero de forma continua y paulatina. Lo mismo pasa con las estaciones, aunque ahora parece que lo notamos menos, ¿no? Pero es claro. Pero bueno, se supone que no pasamos del invierno al verano, no debería ser así, sino que el invierno, ser frío, menos horas de luz, ¿qué sería? Allí no más yang. Allí, ¿eh? Después del invierno, ¿qué viene? La primavera. ¿Qué le pasaría a ese yin? Iría bajando y iría aumentando el yang. Y cuando lleguemos al verano, sería un máximo yang, porque hay mucho calor. Exacto.
vamos otra vez evolucionando hacia el otoño, que es en lo que acabamos de llegar, ya iría de nuevo bajando y subiendo. Es decir, yin y yang es una alternancia de todos los fenómenos que hay en equilibrio en la naturaleza. En la naturaleza todos los equilibrios son dinámicos, ¿no? Y esto es algo que nos demuestra mucho esta teoría del yin y el yang. Y os comentaba también que todo es yin o yang, pero respecto a algo, no es en términos absolutos. Si ponemos el ejemplo y os digo, tenemos un vaso que está a 20 grados. ¿Qué es ese vaso de agua a 20 grados? ¿Yin o yang? ¿Por qué? ¿Por qué medio? ¿Por qué? Pues porque depende, ¿eh? Si tenemos un vaso, otro vaso, por ejemplo, que está a 0 grados, será yang respecto al agua que está a 0 grados. Pero si tenemos un vaso que está a 40, será yin, ¿vale? Y por eso se dice que el yin y el yang depende, ¿no? Decimos que algo es yin o yang dependiendo de que hagamos los ejercicios, ¿vale? Eso ya da una clara adaptabilidad a cada situación. Es lo que ahora entenderemos que se aplica también dentro de lo que es el tratamiento que hacemos en medicina china a cada persona. ¿De acuerdo? Y luego tenemos otra teoría, varias, pero de las más conocidas, ¿cuál es? Los 5 elementos. ¿Qué es los 5 elementos? Los 5 elementos principales, cada uno se asocia a un órgano, ¿no? Exacto, fuego, tierra, metal, agua. Eso lo que nos indica, que habréis visto muchas veces, ¿no? En dibujos, en esquemas, es el esquema para explicar dos teorías básicas. Una es la de generación, que uno genera otro, cada elemento genera otro, y otra que es la de control. Unos elementos controlan a otros, o unos órganos se controlan a otros. ¿Esto por qué es así? Porque lo que tenemos que conseguir es que haya un equilibrio en el cuerpo. En el momento que se pierde ese equilibrio, bien sea por el yin, un desequilibrio entre ese yin y yang a nivel de los 5 elementos, es cuando tenemos la evolución de una enfermedad. ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros? Es donde está el origen de ese desequilibrio para solucionar el problema de la persona en su origen. Vale. Exacto. Entonces, ¿esto por qué lo contamos? Pues porque el tratamiento, medicina china, siempre es un tratamiento muy individualizado y es la clave, ¿no? La clave del éxito de la medicina china. Se dice que no tratamos enfermedades, sino que tratamos personas. ¿Por qué? Porque hacemos ese tratamiento que es muy individualizado. Si ponemos alguno de los ejemplos, y así dejamos un poquito de espacio, vienen ahora unos compañeros, antes de evolucionar, si ponemos un ejemplo en cuanto a los 5 elementos, contamos un poquito más. Hemos hablado que tenemos el elemento, por ejemplo, ¿por cuál queréis que empecemos? El elemento agua. El elemento agua, ¿sabéis a qué órgano se asemeja, se relaciona? Con el riñón. Muy bien, el riñón. El riñón es el agua. El riñón en medicina china es la base de todo, ¿no? Es un poco de donde surge todo. El yin y el yang del riñón es fundamental porque va a determinar el yin y el yang del resto de los órganos. Entonces es un órgano muy importante, tiene que estar fuerte. Representa mucho lo que los chinos en medicina china se llama el cielo anterior. El cielo anterior y el cielo posterior. El cielo posterior depende más de lo que es bajo estómago. Es decir, el cielo anterior, que es riñón, es un poco como, por decirlo de alguna manera, lo que nos viene de nuestros padres, lo que heredamos. Es algo que con el tiempo, con los años, si la persona con el tiempo se va perdiendo, lógicamente, porque la vida evoluciona. Pero si no nos cuidamos, no mantenemos un estilo de vida saludable, se va perdiendo de forma más rápida. Tiene que ver con la memoria. En medicina china, la memoria se asemeja o se relaciona con 3 órganos principalmente. Uno es el riñón, otro es el corazón y otro es el bazo. ¿Sabes cuál es la diferencia? El riñón y el corazón, uno es la memoria a corto plazo y otra la memoria a largo plazo. ¿Cuál pensáis que es a corto plazo? La del riñón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a las personas mayores? Pensad algunos. Pero no se acuerdan a lo mejor de lo que acaban de hacer, pero sí se acuerdan a lo mejor de cuando estuvieron en la mili, ¿no? Cuando eran niños. Claro, ¿por qué? Porque como el riñón es algo que vamos perdiendo con la edad, es ese cielo anterior que si no cuidamos, hay personas que se acuerdan muy bien, pero hay
El riñón a corto plazo, corazón a largo plazo. Por supuesto, ahí vamos ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante. Encantada. Bienvenida. Exacto, también. Porque ahora veremos que por 5 elementos cada órgano se asemeja también se relaciona con una emoción. En el caso del riñón es el miedo. Miedo, inseguridad. Entonces, si una persona vive, por ejemplo, una vida con muchas inseguridades, miedo por la familia, en una guerra, una situación, ¿qué va a pasar? Que va a agotar ese elemento. La memoria a largo plazo es la que depende del corazón. El corazón es el que alberga el Shen, el conjunto de todas las emociones. El corazón se considera que es como el emperador, ¿no? De todo, a nivel sobre todo emocional. Y de él depende esa memoria más a largo plazo. Y luego tenemos el bazo estómago. El bazo es la memorización, el proceso de memorizar, porque es la reflexión. La emoción que tiene relacionada es la reflexión, dar revueltas a las cosas. Y el memorizar, cuando una persona se pone a estudiar, vosotros vais a estudiar medicina china. Ese proceso de memorización, eso depende del bazo. El bazo es el que coge de los alimentos los nutrientes para generar la energía y la sangre. Pues también es muy importante, es súper importante que nos alimentemos muy bien. Y os comentaba antes que el bazo es el cielo posterior, es la otra parte. Entonces, si nosotros nos cuidamos muy bien, y tiene que ver con los músculos, igual que el riñón con los huesos. Entonces, si nosotros llevamos una buena vida, nos preocupamos en cómo nos alimentamos, la dieta, en hacer ejercicio, movernos, ¿qué va a pasar? Ese cielo posterior va a estar fortalecido y eso va a compensar y va a ayudar a ese cielo anterior para que también se mantenga y no se use tanto. La persona va a tener más energía. ¿Entendéis un poquito? Nosotros siempre eso, buscamos esa parte, buscamos ese equilibrio. Eso quiere decir que también en el tratamiento, nosotros cuando tratemos a una persona, ¿qué tendremos que hacer? ¿Qué será bueno? Dar recomendaciones de su estilo de vida, ¿no? O si vemos que tiene que cambiar. Si una persona no se está alimentando bien, le tendremos que ayudar porque hay veces que es pues porque la persona no quiere simplemente. Falta de hábito, le puede gustar. O mucho hábito. Pero muchas veces también es una falta de conocimiento por parte de la persona y ahí nosotros podemos ayudar muchísimo. Por 5 elementos, nosotros también relacionamos cada órgano con qué? Con sabor. Por ejemplo, el riñón es el salado, el bazo es el dulce, es el amargo, el ácido. Entonces, si una persona nosotros vemos que su bazo está flojito, ahora es una época, estamos en otoño se relaciona también con el bazo. Si una persona está flojita, fijaros que la naturaleza es muy sabia. ¿Qué alimentos son los que salen ahora? ¿Sabéis qué le vamos a recomendar? Dulces, pero no dulces de un donut de chocolate, sino un dulce, un sabor dulce natural, por una parte. Y lo que es el color que tiene relacionado, el bazo, que es el amarillo anaranjado, y lo que viene de tierra, que la tierra es bazo. ¿Qué tenemos ahora, en teoría? Patata, calabaza, zanahoria, boniato. Entonces, eso le va a potenciar ese bazo y va a hacer que esté mejor. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene insomnio porque ese bazo no está bien, se siente cansada y no genera sangre, y eso le lleva a que no descanse bien, simplemente mejorando su hábito a la hora de comer, le puede ayudar muchísimo. Y siempre tenemos que ir a ese origen. Hola, buenas tardes. Adelante, sin miedo. Adelante, adelante. Veniros para acá, que hay muchos. ¿Vale? ¿Entendéis un poquito cómo funciona? De lo mismo, una persona que su riñón está flojito, nosotros por 5 elementos, además de hacer el tratamiento que hagamos, tendríamos que recomendar que tome aquellos alimentos que tienen ese sabor relacionado. En el caso del riñón, decíamos que era el salado, pero lo mismo, no vamos a decirle que se compre unas pipas con sal y coma muchas. Exacto. Por ejemplo, algas, eso que pueda, cosas que vengan del mar, frutos secos, nueces, ¿vale? O del color que tiene relacionado el riñón, color negro. Sésamo negro, por ejemplo, alubias, tukis, ¿conocéis? Unas alubias pequeñitas muy potentes para tonificar el riñón. Entonces, fijaros que podemos jugar mucho y hacer un tratamiento muy, muy, muy completo. Y en eso sí que se basa la medicina china. La medicina china es un conjunto
de herramientas el que tiene, no solo la acupuntura es el más conocido, pero está la dietética, está la fitoterapia, y todas las herramientas como la ventosas, la emulsificación. Es un tratamiento muy completo, ¿vale? Tenemos el tai chi, el qigong, todo eso forma parte de todo lo que es el abanico terapéutico de la medicina tradicional china, y es lo que se estudia, ¿no? Aquí. Por eso son 4 años los estudios, porque el estudio se hace, es una medicina, vamos a tratar a personas, entonces es muy importante hacerlo bien. Pero sabéis, lo más importante de todo es hacer un buen diagnóstico. Llamamos una buena diferenciación de síndromes. Y por eso, como os decía antes, se dice que en la medicina china no se tratan enfermedades, sino que tratamos personas. ¿Por qué? Por eso, porque el tratamiento es muy individualizado. Nosotros lo que tenemos que ir a saber es el origen del problema de la persona. Imaginaos que viene una persona que tiene una migraña. Para nosotros el dolor no es lo realmente importante. El dolor no es el problema. El dolor es el cuerpo intentando decirnos que algo no va bien. Claro, tenemos que escuchar al cuerpo. Normalmente no lo escuchamos. Le pasa como a las personas. Si no nos escuchan, ¿qué hacemos? Pues a ver, cada vez hablamos más alto, ¿no? Hasta que nos escuchan. Pues el cuerpo actúa igual. Exacto, porque, a ver, cuando algo es necesario, no importa una ayuda, pero ¿estamos solucionando el problema? No. De hecho, lo único que estamos haciendo ni siquiera es quitar el dolor, lo estamos enmascarando, rompiendo esa señal que lleva al cerebro a decir, alerta, algo no va bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer realmente? Ver qué está provocando ese dolor de cabeza. Entonces, en medicina, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos este proceso? Haciendo esa diferenciación de síndromes. Y lo hacemos a través de un diagnóstico en el que utilizamos, se dice que hay 4 partes básicas. ¿Sabéis cuáles son? ¿Os suena? ¿Habéis oído un poquito? Observación. Nosotros decimos que es interrogatorio. Ahora haremos un ejemplo. Preguntamos a la persona sobre su vida, sobre su pasado. Buenas tardes, adelante. Le preguntamos sobre sus antecedentes, qué le pasa, cómo se siente, qué le duele, y dónde le duele, porque a veces viene una persona y dice, me duele la cabeza. ¿Cuándo? ¿Cuándo ha empezado? ¿Cuándo se intensifica? Porque si, por ejemplo, la persona nos dice, ¿qué momento del día te duele más? ¿Hay algún momento? Y nos dice la mañana, ¿con qué lo relacionaremos más? Eso es ocurre con lo que hemos dicho. Por ejemplo. ¿Y también con qué? Con yin o yang. Pues con el yang si es de día. Como por la tarde nos vamos acercando a la tarde-noche que es más yin, si se incrementa ese dolor, se intensifica cuando es tarde-noche, ¿qué pensaremos? Que tiene un problema más relacionado con el yin. Por ejemplo, con la sangre. Por poner un ejemplo. ¿Qué es yin? Para que ayudaros un poco a empezar a entender cómo vamos pensando. Pero luego también diremos otras cosas, ¿no? O también os puede decir, pues mira, cuando hace frío estoy peor. Eso también que nos va a decir. ¿Nos vamos más al yin o al yang? El yin. Luego tendremos que ver si es lo que decimos un frío por exceso o por insuficiencia. Pero ya nos empieza a dar pistas de por dónde va. Entonces vamos empezando a preguntar. ¿Cuándo empezó? ¿Es algo que pasó hace tiempo? ¿Hace poco? ¿Relacionas el momento exacto en el que empezó el dolor? Por ha sido hace 5 años, pero te dice, oye, pues mira, sí, resulta que fue a raíz de un disgusto muy grande que tuve de una pelea familiar. Que nos está diciendo que hay un componente emocional detrás. Oye, ¿y se te incrementa cuando te enfadas o tienes? Sí, sí, claro. Y entonces, pues a lo mejor ya no nos vamos tanto directamente a pensar que tiene una insuficiencia de sangre porque se alimenta mal. Nos iremos aquí. Pensar que hay un órgano que es el que controla esa emoción de enfado, de ira, de impotencia, de rabia. ¿Sabes cuál es? El hígado. El hígado. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos funcionando así en medicina china. Y eso es lo que nos va a dar esa diferenciación de síndromes que nos va a dar el origen del problema. Y luego además también podemos preguntar más cosas. Viene una persona, podemos y debemos. Nos dice, me duele la cabeza. ¿Dónde te duele? Porque no es lo mismo que duele aquí, que duele aquí, aquí, porque, entre otras cosas, ¿qué nos puede decir según le duela? Desde el punto de vista de la medicina china.
¿Por qué? Nos va a decir el órgano afectado. Por los meridianos, ¿eh? Igual que si duele un hombro. Me duele un hombro. Sí, pero te duele por aquí, que va intestino grueso, por aquí que va pulmón, por la parte posterior que es intestino delgado. Porque a lo mejor te dice, me duele el hombro desde hace un montón de tiempo, pero no he hecho ningún esfuerzo. Y a lo mejor es una persona que, por ejemplo, ha tenido una pérdida familiar, está muy triste, se manifiesta un bloqueo a nivel del meridiano del pulmón. ¿Entendéis un poquito? Pongo así ejemplos para que entendáis un poco cómo funciona. Entonces, a través del interrogatorio, que es uno de los 4 métodos de diagnóstico que tenemos muchísima información. Las mujeres, por ejemplo, que dependemos mucho de la sangre, ¿qué vamos a preguntar? Siempre por la menstruación. ¿Cómo es tu menstruación? ¿Es regular? ¿Es dolorosa? ¿Cómo es la sangre? ¿Es abundante? ¿De qué color es? ¿Es roja oscura? ¿Y con bloqueos? ¿Tiene coágulos? ¿Es rojo vivo? A lo mejor nos indica más calor. Uy, no sangro muy poquito y claro, marroncito. Por eso insuficiencia de sangre. ¿Ves cómo es muy diferente? ¿Pensáis que, por ejemplo, en este caso un dolor menstrual lo trataríamos igual en cada uno de los casos? Pondremos algo, o el dolor de cabeza, lo mismo me da. Pondremos algunos puntos que sí que van a ser comunes para aliviar el dolor, pero nosotros queremos ir al origen del problema. Entonces, en el caso, bien sea de la mujer que tiene dolor menstrual o cualquier persona que le duela la cabeza, si no vamos al origen del problema, si lo que tiene, por ejemplo, es un bloqueo a nivel de hígado por un disgusto y no desbloqueamos ese hígado, no resolveremos el problema. Pero si resulta que emocionalmente está bien y lo que pasa es que se alimenta mal, pues tendremos que ir a lo mejor a tonificar su bazo que está flojito. ¿Entendéis cómo funciona? Y ahí está realmente la verdadera esencia y el éxito de la medicina china. Que el tratamiento es individualizado porque vamos a ver qué es lo que está produciendo ese dolor, qué es lo que el cuerpo nos está intentando decir. En el ejemplo del dolor, que es el que estamos poniendo, y en cualquier caso, en cualquier problema que haya. ¿De acuerdo? Fijaros además que es una medicina que es muy preventiva. La medicina china siempre intentamos prevenir que llegue a desarrollarse la enfermedad. Siempre hay que intentar equilibrar. Hasta tal punto sabéis que antes, sobre todo en los pueblos, cada pueblo tenía su médico y era el responsable de que la gente no enfermara. Si una persona enfermaba, era culpa del médico, claro, una persona a lo mejor no hacía ni caso al médico, pero si enfermaba, o se ponía muy malito, o casos peores, el que tenía que asumir los gastos, familia, ¿no? Etcétera, era el médico. Y además se les colgaba un farolillo en la puerta, solían atender en casa, entonces se decía que un médico que tenía mucha luz fuera era un mal médico, y si tenía mucha luz dentro de casa era un buen médico. Sí. O sea que imaginaros hasta qué punto es muy importante la prevención en medicina china. Siempre tenemos que buscar ese equilibrio, intentar evitar que la persona enferme. No estamos acostumbrados en Occidente, además damos mucho la responsabilidad, ¿no? En el médico, pero tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que cuidarnos y tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos, ¿vale? Bueno, pues uno de los métodos, ya lo hemos visto, que es el interrogatorio. ¿Cuál más había? ¿Qué habéis dicho? Vale. La observación. ¿Qué observamos? Pues desde que el paciente entra por la puerta, desde que la persona entra, su aspecto. Observamos mucho el sen. ¿Sabéis qué es el sen? El sen es la mirada, el brillo de los ojos. Si una persona tiene brillo, los niños que tienen un brillo, ¿no? Malo es el niño que no tiene. Si tiene la vista apagada un niño, malo. Pues ese brillo que tienen los ojos, la chispa, una persona la tiene, es un buen pronóstico, porque quiere decir que tiene energía. Que va a qué? Recuperarse de forma más fácil. Miraros el brillo. ¿Tenéis brillo? ¿Tenéis sen? Claro, acostumbraros. Tú luego iréis por la calle de formación profesional, ¿eh? Sí, ¿no? No estáis muy malitas. Si estáis, tenéis buen pronóstico. ¿Vale? ¿Qué más observaremos? ¿Cómo se mueve? ¿No? Si vemos que es una persona que le cuesta andar, que anda cabizbajo, ¿qué pensaremos? Que su chi, su energía está floja. ¿No? Ya empezamos a observar cosas, si van curvados, si van... Pues todo esto, hay muchas cosas que podemos observar. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué has dicho tú antes? Muy importante. La lengua es súper importante. En medicina china, siempre, para hacer un buen diagnóstico, la lengua y el pulso son fundamentales. Hay un dicho en medicina china que se dice que la lengua siempre dice la verdad
pero hay que darle tiempo. Es decir, si yo me enfado ahora, no se va a ver en la lengua. ¿Y en qué se va a ver? En el pulso. Claro, ¿eh? Pero si yo llevo una época que estoy mal emocionalmente, a lo mejor ahora mismo, como estoy aquí, estoy distraída, no se nota y mi pulso va a estar tranquilo. A lo mejor notaremos insuficiencia, notaremos otras cosas, pero no se va a manifestar tanto. Pero me vengo así. O si tengo una insuficiencia de sangre, a lo mejor no la veis en mi pulso, la vais a ver también, pero sobre todo la lengua nos va a dar muchísima información. ¿De acuerdo? La lengua, observamos muchas cosas, observamos lo que es el cuerpo de la lengua. Podemos tener una lengua pálida, que nos va a decir eso, que hay insuficiencia de sangre. Podemos tener una lengua, por ejemplo, hinchada, con marcas dentales, que nos va a decir que hay una insuficiencia de baza. El baza no funciona bien en esta gestión que decíamos de los alimentos y se va a hinchar un poquito. Podemos tener una lengua, por ejemplo, más amoratada, que nos puede indicar venas moradas, pues estasis sanguínea, y así sucesivamente. Luego, según la zona también. La punta de la lengua se corresponde sobre todo con corazón. Si una persona vemos que tiene la punta de la lengua más roja, ¿qué nos dirá? Dolor en corazón. ¿Y eso qué nos puede decir? Que la persona está como a nivel emocional, pues alterada o con ansiedad. Los bordes, por ejemplo, el hígado. Si son los bordes los que están rojitos, hemos dicho que el hígado es el del enfado, la ira, ¿qué nos dirá? Está caliente, algo hay ahí que está dentro. Exacto. También tenemos la expresión, ¿no? De me hierve la sangre. Es una cosa así, ¿vale? Luego vemos la capa. Si la persona tiene una capa, según tenga esa capa, también nos va a decir que a lo mejor no gestiona bien esos líquidos. Entonces, si tenemos una capa blanca, ¿qué indicará más? ¿Frío o calor? Protección frío. Pero si vemos que tiene una capa amarilla, nos va a indicar que a lo mejor hay humedad, porque hay capa, y ya tenemos calor. De orina, puede ser uno de los casos, o muchas situaciones, ¿vale? Entonces, ¿entendéis un poquito cómo va trabajando? ¿Se anima alguien a enseñarnos la lengua? A ver qué vemos. Pues venga, a ver qué sois capaces de... De momento la lengua, ¿eh? ¿Qué pensáis? Venga. ¿Cómo tienes la lengua, chicos? Acercaros. Está pálida. Para los que no lo veis allí de lejos, te voy a pedir que la enseñes a la cámara. Pero comentarlo, ¿está? Está pálida. Pálida. ¿Qué nos indicará? Suficiencia, solamente sangre. Y de baja también, ¿por qué? Las dentales. Y además está que un poquito más gordita, más hinchada. Eso indica que tendríamos que preguntarla. ¿Qué la preguntaríamos? ¿Qué se os ocurre? Lo que hemos dicho. No pasa nada. Pero, por ejemplo, de lo que hemos hablado, ¿qué se os ocurriría preguntar? Si vemos que está flojita, que el brazo está flojito, ¿qué le preguntaremos? ¿Comés? ¿Cómo comes? ¿Estás comiendo cosas frías, crudas, te alimentas bien, comes cosas calientes? ¿Cómo estás comiendo? ¿Ves? Puedo tener una bola de cristal, ¿Y qué más? ¿Sabéis qué emoción está relacionada con el brazo? Sí, lo hemos dicho. ¿Sí? La obsesión, la reflexión, el dar vueltas a las cosas. ¿Qué la podríamos preguntar también? ¿Qué te está preocupando? ¿Veis? Entonces, ¿veis cómo vamos obteniendo mucha información en base ¿eh? ¿Qué tendríamos que hacer? Ya con lo poquito que sabéis de momento. Aumentar o tonificar el qué? El bazo, puntos, lo veremos. ¿Y qué más? A nivel de alimentación ya sabéis qué le podemos recomendar también. Si lo lleváis un ratito, ¿Qué le podemos decir que coma? Que coma calentito, que coma qué tipo de alimentos. Claro. Yo no sé qué es dulce. Claro, ¿eh? También, claro, me gusta.
nota, te dirá, me apetece mucho últimamente comer salado. Pues escucha tu cuerpo. Pero pensar que, como decíamos antes, yin y yang, todo es en equilibrio. En medicina china, el origen de la enfermedad muchas veces viene de ese desequilibrio de los extremos. Es decir, si una persona le apetece comer salado porque siente que le apetece en ese momento, seguramente el riñón está torcido y hay que recomendarle que coma salado sano, como decíamos antes. Pero si te excedes de comer cosas saladas, ¿qué va a pasar? Te hará daño. Entonces hay que buscar siempre las cosas en término medio. Nosotros decimos, trabajar es necesario, pero si te pasas trabajando, es malo. El descanso es bueno, pero si te pasas de descansar, es malo. Todo está en equilibrio. Las emociones por sí son naturales, pero en exceso es cuando hacen daño. Incluso la alegría. Una alegría desbordada va a agotar el chi. Bueno, las personas que tienen un exceso de alegría, cuidado, ¿no? Una cosa es que esté muy contenta porque te ha pasado algo, porque cuando vemos algo hay que no se está exacto. Entonces, si no tiene apetito, pues tendríamos que ver. Ahí está la famosa frase que cada vez que preguntáis, decimos, depende, hay que hacer un diagnóstico, porque puede ser insuficiencia de edad. Fijaros, y ahí está lo que hablábamos. Nosotros hacemos y tratamos a la persona de forma individual y os comentaba, poníamos el ejemplo, por ejemplo, de un dolor de cabeza, un dolor menstrual, que puede ser en un caso por una insuficiencia de sangre o de bazo, en otro caso por un bloqueo chi de hígado, por ejemplo, ¿no? Pues fijaros, de la misma manera lo podéis ver al revés. Una persona que tenga una insuficiencia de sangre, lo estamos poniendo en ejemplo, en una deriva problema de dolor menstrual, será en un dolor de cabeza. Otra puede ser en un insomnio, una falta de energía, sí, pelo. Es decir, un mismo síndrome, cada persona se le va a manifestar de forma distinta. Depende de la persona, donde vemos el desequilibrio, es lo que tenemos que averiguar. Claro. Entonces, claro. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer con ese diagnóstico. Por eso es tan importante. La clave en hacer un buen tratamiento no está tanto que hay que tener su técnica, poner las agujas, pero lo más importante es hacer un buen diagnóstico. Esa diferenciación de síndromes es lo más importante. Luego, más o menos, saber aplicarlos juntos, seleccionarlos, desde luego que sí. Pero lo más importante es hacer esa diferenciación de síndromes. Es la clave de todo tratamiento, siempre. Porque además, si no, lo podemos empeorar. Si imaginaros una persona que tiene una insuficiencia de sangre o de líquidos, decimos que tenemos una insuficiencia de yin. Si nosotros esa insuficiencia de yin se manifiesta normalmente siempre con lo que más hay, ¿quién va a haber de más? Si hay poco yin, habrá más yang. Entonces veremos síntomas de que de frío o de calor. Pero no va a ser un calor de verdad. Si nosotros ese calor, pensando que tiene un calor de verdad, lo empezamos a eliminar, ponemos puntos que eliminen calor, o damos fitoterapia o alimentos que eliminen calor, ¿qué le va a pasar a esa persona? ¿Va a mejorar o va a empeorar? Exacto. Nosotros lo que tenemos que hacer es que si hay poco yin y el yang está bien, ¿qué tenemos que hacer? Darle cosas, ponerle puntos, darle fitoterapia, darle alimentos que vayan a hacer que suba el yin, para que se equilibre. ¿De qué le viene esa insuficiencia de yin? Las personas que sea porque se alimenta mal y con alimentos que están consumiéndose. Habrá otra persona, por ejemplo, a lo mejor puede ser una chica que sea muy deportista, consuma mucha sangre en su actividad física, porque tiene un entrenamiento muy duro, por ejemplo, y no reponga porque no lleva buena alimentación o porque lo combine con estudios, está muy estresado, por ejemplo. ¿Entendéis? Entonces, hay que ver en cada caso de dónde le puede venir. Y ahí está la etiología que también se estudia. Vale, yo tengo un síndrome, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene que esta persona haya desarrollado una insuficiencia de sangre? ¿Sus hábitos? ¿De que su base de origen no está bien y hay que fomentarlo, hay que fortalecerlo para que no lo desarrolle tan rápido también? Esa es la parte difícil de la medicina china. Relativamente fácil es poner las agujas. Pero es la interesante y es la chula. Es realmente la parte más bonita. Entenderlo.
todo está relacionado. Y al final, pues es como un puzzle que vamos viendo los síntomas y al final hacemos un cuadro conjunto. Y eso es lo realmente importante. Saber llegar a hacer ese diagnóstico viendo todas esas piezas, que es la que tenemos con este diagnóstico. Hemos visto solo dos partes, claro, sí ya hemos hablado, sabiendo solo un poquito. ¿Qué hemos visto? Hemos dicho observación y el interrogatorio. En la observación no solo vemos la lengua, vemos también otras partes del cuerpo, observamos los meridianos. Si nosotros, por ejemplo, vemos que a lo largo del recorrido de un meridiano hay una zona que está muy roja, ¿qué podemos pensar? Imaginaros que en la zona de intestino grueso, meridiano, recorrido por esta zona de brazo. Si nosotros vemos que tiene mucho rojo en una zona determinada de ese recorrido, podemos preguntarle, podemos sospechar que hay calor en el intestino grueso. Y entonces podemos empezar a hacerle preguntas, ¿no? Oye, ¿qué tal vas al baño? Uy, pues mira, últimamente voy estreñido. Pues tiene calor en el intestino grueso que está provocando ese estreñimiento. ¿Vale? Entonces observamos mucho, vemos cómo se pone, observamos puntos, que los puntos valen para tratar, pero también para diagnosticar. También, ¿qué podemos hacer? Otra parte muy importante, además del interrogatorio y la observación. Palpación. ¿Y qué palpamos? Palpamos puntos, por ejemplo, como hemos dicho, meridianos, cuerpo. Uy, pues este punto te molesta aquí. Anda, pues es un punto que es de hígado. ¿Cómo estás últimamente enfadado? ¿Y qué? Sí, ahora ya vamos. Entonces es cuando seleccionamos ese punto y ponemos también, ¿vale? ¿Y qué tomamos también? El pulso. El pulso en medicina china se dice que es un arte, ¿vale? Hay 28 tipos de pulsos básicos y cada pulso se va a relacionar con una cosa, con un órgano o con un síndrome. Si tenemos un pulso muy tenso en hígado, ¿qué nos dirá? Que hay bloqueo en ese hígado. Y luego nos queda un último método, que es oír, escuchar y leer. ¿Vale? Ahora no se huele tanto, pero no vamos a decir cómo son tus heces, trae las que la abuela, pero sí preguntar. Oye, tengo diarrea. ¿Es olorosa o no? Cuando vas a hacer pipí, voy mucho a hacer pipí, pero ¿te huele el pipí o no? No. Bueno, pues entonces, si huele, que nos puede decir que hay calor, que hay infección, ¿vale? Y escuchamos, si la persona tiene una voz fuerte, nos va a decir que tiene más chi, que tiene más energía. Si tenemos que hablar más bajito, por ejemplo, nos va a decir que hay una insuficiencia. Entonces, con toda esta información, nosotros hacemos nuestro diagnóstico, nuestra diferenciación de síndromes. En ese momento es cuando nosotros ya seleccionamos nuestros puntos y hacemos el tratamiento. Vamos a hacer un tratamiento de ejemplo. Ponemos algunos puntos. ¿Animas? Venga. Vamos para acá. Bueno. Túmbese, por favor. Acercaros si queréis. Así vosotros por lo menos lo veis de cerquita. Bueno, pues como en... Vamos a poner eso. Vamos a ponerte más cómoda. El paciente siempre tiene que estar todo lo cómodo que podamos. Bueno. Termina así. Bueno, ¿qué tratamiento le podríamos hacer? Aprovecha, si tienes algo que te duela, que te moleste. ¿Tienes insomnio? ¿No? ¿Y qué hemos visto que tiene? ¿Y qué hemos visto además que tiene ella? Que tenemos claro. No nos da tiempo a hacer un diagnóstico para ver cuál es el origen de verdad, pero ¿qué podemos observar? Por ejemplo, que su insomnio puede venir desde su bazo, que no le esté generando sangre y que esa cabeza no pueda descansar y tranquila. ¿Qué es lo que haríamos? ¿Llega a darte dolor de cabeza? ¿Estás a nivel emocional estresada? ¿Tienes bloqueos? Siempre vamos a ayudarte un poquito y vamos a equilibrar. ¿Qué se os ocurre? ¿Qué podemos hacer? Poner puntos que nos ayuden a qué? A calmar, a tranquilizarla, a que consolide ese sueño y que el bazo y a la vez la sangre. ¿Y qué más? Ayudamos también a que se desbloquee un poquito, ¿no? Su día a día y su estrés. ¿Sí? No pasa nada. Estos son fáciles, ¿no? ¿No?
Pues venga, vete preparando mientras. ¿Eh? Bueno, en el tratamiento de acupuntura utilizamos diferentes tipos de agujas, ¿vale? Que tienen diferente longitud y diferente grosor. La forma de selección pues va a depender un poco de la persona y de la zona que se vaya a pinchar. ¿Eh? Bueno, utilizaremos estas que son las que tienen, las que tenemos aquí a mano, ¿de acuerdo? Y, muy importante, siempre tenemos que hacer una desinfección de la zona del paciente de nosotros y de la zona a la cual vamos a tratar. Bueno, hemos dicho que les vamos a ayudar a ¿qué? A relajar, a tranquilizar. Hay varios puntos que simplemente, sin tener por qué hacer una diferenciación de síndromes como tal, hay algunos puntos que lo que tienen es esa capacidad de relajar, ¿vale? Algunos de ellos, tenemos por ejemplo Yin Tang, que es el punto que tenemos entre las cejas, o tenemos Dumai 20. Dumai 20 es un punto que según lo pinchemos, eso también es técnica, podemos tonificar, podemos dispersar o nos puede ayudar a relajar, ¿vale? Vamos a poner Dumai 20, es un punto que a ella yo creo que la va a ayudar, ¿vale? Primero, con una borlita de algodón con alcohol, desinfectamos la zona, acercaros que si no, no lo veréis, y realizamos la inserción. ¿Notas? Estimulamos un poquito normalmente el punto, tener lo que llamamos el tachi. Tachi es la llegada del chi. Tiene que ser una sensación que ella note, pero que no cause dolor. Puede ser un poquito de hormigueo, de calor, de entumecimiento, solo en el momento. Luego ya la persona tiene que estar bien, que no moleste. ¿Te molesta? Otros de los puntos que podemos utilizar para calmar o para tranquilizar es pericardio 6. Pericardio 6, Knee 1, muy bien. ¿Qué significa? Barrera interna. ¿Por qué? Porque nos va a proteger ¿de qué? De las emociones. En su contraparte, la parte externa, tenemos Way 1, que es barrera externa. ¿Qué se os ocurre que nos protegerá? Los patógenos. Entonces, por ejemplo, si ahora hay un cambio de tiempo, para el tema de resfriados y demás, viene bien también que la persona se masajee o que nos masajemos las muñecas, las manos de forma preventiva, nos va a venir muy bien. ¿Vale? ¿Cómo son qué? Knee 1, barrera interna, porque Knee en sí no significa interno, interior, y Way es externo. One es barrera. A veces saber, no mucho, no hace falta que sepan mucho chino, pero hay pequeñas palabras que ayudan mucho. Mira, si me pongo ahí, os tapo. Si me pongo aquí, es un punto que está, nosotros medimos en chun, ¿vale? Es la anchura del pulgar del paciente, no nuestro, Tenemos que calcular. Y yo más o menos lo mismo. Es un punto que se localiza entre los dos tendones. ¿Veis? Fijaros, ahí se nota mucho uno. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Palpar. ¿Qué tenemos? Y venas. Bueno, pues no pasa nada. Nosotros no queremos. Nosotros queremos el punto que está abajo. La separamos un poquito. Es un punto que es más sensible. Lo movemos un poquito. ¿Notas el tachi? ¿Y veis que tiene tensión ahí? Y ahí, ¿mejor? Vale. Según queramos tonificar o dispersar, veréis que lo haremos en dirección, en contra, este meridiano. ¿De acuerdo? Veis que queda superficial. ¿Ella ya lo nota? Suficiente. Poquito a poquito, ¿qué haremos? O la podemos pedir. Toma aire. ¿Y molesta o mejor? ¿Ahora? ¿Ves? ¿Vale? Lo importante es que la persona no moleste. ¿Vale? Podemos ayudar a tonificarle el bazo. Y utilizaremos un punto
que es bazo 6. ¿Lo conocéis? Ya sabéis un poco. Shan Yin Chao. Es un punto importante porque es reunión de los 3 meridianos Yin. Hígado, bazo y riñón. Es de bazo, por lo tanto, nos va a tonificar bazo. Es un punto muy importante para tonificar la sangre. Estamos tonificando a la vez, al ser punto de unión de hígado, bazo y riñón, 3 meridianos muy importantes. Este punto se localiza a 3 chuns del maleolo interno, ¿vale? Cogemos aquí una aguja ya un poquito más grande. Estas agujas son, hay algunas que tienen su, aquí van varias en un mismo paquete, ¿vale? Pero hay otras que tienen su propio. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros cogemos y decimos 4 dedos, o sea, de los suyos, un poquito más, los suyos, son 3 chuns, o 2, 1 y medio. Esto lo vamos a aprender. Palpamos, desinfectamos la zona y nos molesta y movemos. Sí, ¿verdad? Porque te lo has sorbido, ¿cómo vamos? Como diciendo... No, es como una monedita pequeña. Otra cosa es que ya hagamos más diana o no. Normalmente cuando se nota y hay bloqueos cuando hacemos diana. ¿Ahora duele? Pinchamos normalmente o hacemos la inserción en ambos lados. Ya que estás, ¿quieres que lo complementemos? ¿Vale? ¿Notas? Bien. Lo importante es que note un poquito, pero luego ya no duela. ¿Vale? ¿En qué sentido? Sí, ahí está en perpendicular, porque el punto es así. Claro, según lo que tú quieras. Exacto. No, hay varias formas ahora luego de manipular la aguja para tonificar o dispersar. Nosotros en bazo, aquí, por ejemplo, nos interesa tonificar. Entonces, según varias técnicas, podemos rotarla, por ejemplo, dirección meridiano. El meridiano de bazo comienza en el dedo pulgar y asciende. Si queremos tonificar, tenemos dos opciones. Podríamos realizar la inserción en dirección al meridiano o podemos hacer el qué, lo contrario. Claro, ¿cómo? Pues depende, hay muchas técnicas. Una de ellas es rotar la aguja a la hora de hacer las rotaciones dirección meridiano, o contando, o raspando, o metiéndola, exacto, manipulándola. Hay varias técnicas, ¿vale? Luego ya cada uno y según la situación se hace de una manera o se hace de otra, ¿de acuerdo? Último punto, ponemos un punto más, corazón. ¿Estás bien? Este es un punto, es el punto principal del meridiano de hígado, se llama Tai Chong. Y es para desbloquear. ¿Dónde está? Ya sabéis. Muy bien, muy bien. Este es un punto de bloqueo de hígado, es un punto sensible, ¿eh? ¿Vale? ¿Molesta? Pero ahora ya no, ¿no? ¿Pero ves? En los puntos nerviosos tienes resistencia, ¿eh? ¿Eso qué quiere decir? ¿Os acordáis lo que decíamos? Que el punto valía para tratar, pero también para diagnosticar. Así como no se lo absorbió, fijaros en esto. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajarlo poquito a poco. Eso está chido, ¿vale? Pero mucha tensión, ¿eh? Mucha tensión. ¿Duele, eh? ¿Vale? Tai Chong. ¿Sí? Vale. Bueno, un poquito para acá, por favor. Sí, vea. Este es un punto, como decía, del meridiano de hígado que ayuda mucho a desbloquear. Es un punto, por ejemplo, que cuando hay un bloqueo emocional, con IG4, famoso punto, ¿no? GQ, boca de tigre. ¿Dónde está? Boca de tigre. Aquí, en la mano. ¿Te animas que te lo pinchemos? Te has ofrecido modelo. ¿Estás bien? Hace un conjunto con hígado 3 que se llama 4 puntos, ¿vale? Entonces se alterna y veces lo voy a hacer aquí para que también ellos vean un poquito más, ¿vale? Es un punto de intestino grueso. ¿Está? Pero cuando lo muevo sí lo. ¿No? Vale.
duele, porque es un punto, además, que vale mucho para el dolor. Dolor de cabeza, trata patologías de la cara, aunque sea intestino grueso, estreñimiento. Pues veréis que hay muchos puntos que se utilizan por localización. Si te duele la mano, por ejemplo, se va a utilizar para ese dolor de mano, de dedos. Gente que tenga, por ejemplo, artritis, artrosis. Pero si nos duele la cara también, porque tiene la acción sobre la cara. Se dice además que la acción de un punto llega hasta donde llega su meridiano. Y también tiene la acción propia o particular que pueda tener puntos que son tonificantes de por sí, otros que eliminan la humedad, otros que tienen acciones distales, locales o específicas. No, bueno, en este caso no es por hacer un tratamiento, en este caso es porque vieran los que están allí un poquito cerca y vieran una combinación de 4 puertas y porque allí estabais así y porque lo vieron, pero no. Sí, normalmente se ponen bilateral, pero es por no abusar de ella. Luego, ¿qué hacemos? Cada poco, durante el tratamiento, que son unos 20 minutos, se mueven las agujas hasta que obtiene un poquito el chip. Decimos, cuando notas un poquito, lo nota, lo dejamos de mover y la persona no tiene que notar nada. El del pie pica, pero pica, no molesta. Está trabajando. ¿Vale? Bueno, pues esto sería un poquito lo que es el tratamiento en sí. Luego pasan esos 20 minutos y retiramos las agujas. ¿Vale? No molestan, ¿verdad? Al pie. ¿Veis? Pues él nos ha dado de agujas. Esta, cuando se quedan así, hay veces que lo ponemos, ¿veis? Sería un ejemplo de lo que nosotros queremos hacer, es tonificar un meridiano o dispersar, ¿vale? Según la dirección del meridiano o en contra, según si lo ponemos en dirección en vez de lo que es tonificar o dispersar, ¿vale? Si a mí me interesa tonificar la acción de ese punto, lo podemos poner en dirección de meridiano. Si me interesa, por ejemplo, tonificar la sangre o la energía de ese meridiano en concreto, la ponemos más así, ¿vale? Es otro ejemplo para que veáis cómo es otra forma de realizar esa técnica. Si lo pones hacia meridianos, tonificas. Si lo pones en contra, dispersas. Si tú tienes, por ejemplo, un bloqueo a nivel de ese meridiano, te interesaría dispersar. Entonces pondrías en dirección en contra del meridiano. Y luego pensar también que los puntos de la persona se trabaja también con tuina, que es el masaje chino. Y de la misma manera podemos tratar esos meridianos, tonificando, dispersando o trabajando. Al final, igual que con las ventosas, con la auriculoterapia, sabes que es un microsistema en el que tenemos representado todo el cuerpo y en este caso se hace en la oreja, en el pabellón auricular. ¿De acuerdo? Lo que utilizamos son estas semillas, a veces chinchetas, a veces agujas, que se coloca en aquellas zonas. Por ejemplo, pues en su caso, si es para dormir o hay que tonificar el bazo, podríamos poner uno en el punto de bazo. La persona se lo llevaría a casa, se masajearía y ayudaría a tonificar ese bazo. Es decir, que tenemos muchísimas herramientas a la hora de realizar un tratamiento. El elegir una o el elegir otra es en función de la diferenciación de síndromes y de nuestro criterio y el de la persona. Y luego hay que adaptarlo cada uno. Pensar que también cuando ponemos agujas a una persona, la forma de manipularlo no es lo mismo. Si una persona tiene mucha energía, o imaginaros es una persona que está débil, debilitada después de una enfermedad, o es una persona anciana, no se puede manipular igual. Hay que adaptarlo a la persona, a la estación, a su situación en ese momento. Nosotros hacemos una diferenciación de síndromes, pero lo hacemos cada vez que viene a consulta. Cada vez. Eso quiere decir que si viene a los 2 días a vernos o al día siguiente, hay que volver a hacer una diferenciación de síndromes. Porque, claro, nosotros estamos trabajando para que la persona vaya mejorando. Claro, su patrón puede ir cambiando. Ella a lo mejor, imaginaros que hoy tiene mucho calor. Y yo me confío que tiene un montón de calor. Y sigo dispersándola. Y viene la semana que viene y no le hago la diferenciación de síndromes. Y ella ya no tiene tanto calor. Y yo la sigo dispersando calor. ¿Qué vamos a conseguir? Que empeore. Entonces, no. Cada vez que viene a consulta, nosotros hacemos ese tratamiento individualizado e integrado. ¿Vale? Como si fuera la primera vez,
pero sabiendo ya todo lo que sabemos, por lo tanto, cada vez mejor. Al final, ¿qué conseguimos? Equilibrar a la persona. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Que las personas ven que se mantienen en equilibrio y adquieren un hábito en el que dicen, bueno, yo ya estoy bien, pero quiero seguir así. Entonces, ¿qué hago? Yo ahora voy a cuidarme. Preventivamente voy a venir cada X tiempo a estar bien y a no enfermar. O cuando yo sepa, por ejemplo, ahora hay gente que a lo mejor nota o tiene alergias con el cambio ahora de estación. Pues yo antes de que venga el cambio, que me dé una bajada que yo me suelo resfriar enseguida o se manifiesta esta alergia, yo voy a venir antes y estoy mejor. Una persona que tenga dismenorrea, ahí activando la sangre. Pues la semana antes de que yo sé que a mí me va a afectar, voy a ir para hacerme el tratamiento de equilibrar. Hasta que el cuerpo, que esto se trata de que no haya que depender tampoco de esto, sino que el cuerpo equilibre y trabaje por él mismo. No dependa de nosotros. Una cosa es prevenir y otra cosa es depender. Y nosotros lo que queremos es que el cuerpo sea el que trabaja bien y el que funciona bien. Bueno, pues esto es una pequeña introducción de lo que es un tratamiento de medicina china. No te queda ninguna. Muchas gracias. ¿Alguna duda tenéis? ¿Os ha quedado claro? ¿Parece interesante? Muchas gracias. Pues gracias a todos. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Pues sí. Pues depende si es agudo, de si es algo crónico. Normalmente 2 o 3 veces a la semana, la primera semana, pero depende. Por eso siempre adaptamos a la persona. Depende de la persona, de lo que tenga, si es más agudo, si es más crónico, de la posibilidad de la persona también. Por eso también nos viene muy bien el tema de la fitoterapia y todas las recomendaciones que podemos hacer. Está muy bien en aquellos casos que requiere un tratamiento más continuo. Todos los días a la persona con esa situación. Pero bueno, pues muchas gracias a todos por asistir y hasta la próxima.